Llegó la hora de conocer las informaciones más destacadas del continente americano. Acompáñennos a recorrer y analizar lo que nos une, nos preocupa y nos enorgullece como hispanoamericanos. Bienvenidos a Américas Noticias con Vladimir Kisler. Hay una gran pregunta que nos hemos hecho los venezolanos en general y tiene que ver con dónde están los fondos del Aid Life Foundation, que fue esta fundación que lideró aquel concierto el 22 de febrero en Cúcuta, aquel concierto en el que asistieron cualquier cantidad, decenas de grandes artistas internacionales, y por supuesto se esperaba que se recogiera una cantidad determinada de dinero que fuese a apoyar la ayuda humanitaria que entraría en teoría el 23 de febrero de este año. El hecho es que mucho se habló de este tema, pero realmente muy poca información se tenía. Y analizando todo lo que ha ocurrido desde este fin de semana hasta el cierre de la emisión del día de hoy, ustedes saben que Pan Am Post publicó un artículo hablando sobre presuntos hechos de corrupción por parte de enviados por el presidente encargado Juan Guaidó a Cúcuta. Bueno, pues de todo se ha conocido. Y algo que veo y que noto con muchísima preocupación, no sé si ustedes están de acuerdo o no conmigo, por cierto, déjenme saber si les está llegando de manera correcta el audio y el video, pero lo que veo con muchísima preocupación es que el régimen de Maduro entendió que podía rentabilizar esta crisis que se está viviendo en torno a lo que podría ser la credibilidad del presidente del presidente encargado de Venezuela, lanzando una campaña sumamente fuerte, sumamente agresiva, para que aquellos venezolanos que apoyamos a la coalición liderada por Guaidó nos hagamos a un lado, no solo con un tema de crítica, sino que perdamos la credibilidad en Guaidó y en lo que significa la coalición democrática en Venezuela. Esto no quiere decir de ninguna manera que estoy tratando de negar algo que en efecto pueda ocurrir, porque en efecto puede ocurrir. Sin embargo, vamos a ir desmontando punto por punto el argumento que el régimen ha querido introducir en este escándalo que ha explotado Pan Am Post, y es lo que les quiero pedir a ustedes, a analizar nuestra postura ante los medios de comunicación. Ustedes verán, aquellos que me siguen en las redes, ustedes verán que muy poco he opinado sobre este tema porque he necesitado revisar y estudiar para poderme sentar enfrente de ustedes para conversar. Comenzamos con el primer punto. Gabriela Arenas. Los que no conocen a la directora Gabriela Arenas, ella es la representante en América para Aid Life Foundation, esta organización que estableció toda la estrategia para el concierto, para recaudar fondos, un dinero que por cierto fue recolectado a través de una plataforma de crowdfunding, que es una plataforma digamos abierta para recoger recursos, y el cual no le ha sido entregado a la coalición liderada por Guaidó. Es un dinero que se comprometió, que se recogió, y ese dinero se mantiene en esta plataforma a buen resguardo para que en el momento en el que cese la usurpación, pues se disponga de ese dinero dentro de Venezuela, que por cierto hay una fase ahora de estudio en la que pues se habla de cuáles serían los estados a los cuales se pudiera ir entregando este dinero, pero también se habla de la asistencia a los venezolanos que se encuentran sobre todo en Colombia. Precisamente hablando de cuánto dinero se recogió, que es otra gran pregunta que hemos tenido los venezolanos, la cifra recaudada fue de $2.351.000. Recordemos que esto es básicamente lo que se pudo recoger a partir del concierto en Cúcuta, en Colombia. Bueno, se inició todo un proceso legal para recibir los fondos en Colombia, atender las situaciones más críticas, y aquí dice, para entender cuál era la prioridad y las necesidades más apremiantes de los inmigrantes venezolanos en Colombia, cuya situación, ustedes la conocen, es muy difícil y compleja. Este es el primer punto que queríamos traer, porque muchos se han preguntado qué pasó con ese dinero, quién se lo agarró. Bueno, Aid Life Foundation todavía sigue siendo responsable, sigue teniendo buen resguardo este dinero, ha dicho que ni siquiera ellos lo pueden manejar, está prácticamente congelado hasta que corresponda, digamos, la liberación. Ahora, hablando de esta crisis que se vive en Venezuela, hay muchas preguntas en torno a su presunto hecho de corrupción por parte de enviados de Guaidó. ¿Por qué digo por parte de enviados de Guaidó? Porque se trata
las denuncias principalmente recaen en los dos emisarios de Guaidó, quienes presuntamente están implicados en el escándalo de corrupción. Ellos son Rosana, mejor dicho, Barrera y Kevin Rojas. Ahora, insisto, ¿cómo vamos nosotros a presentar el programa de hoy? Quiero que analicemos todos y descarguemos todo lo que tengamos que descargar en torno a lo que potencialmente podría ser un hecho de corrupción de esta magnitud, en la cual, jugando con el recurso, con todo lo que significa las donaciones, pues aún conociendo la crítica situación por la que pasa nuestro pueblo, pues hay personas sin escrúpulo que se están lucrando sobre esto. Sin embargo, fíjense, cuando hablamos de los involucrados, hay una nota que particularmente nos pareció interesante compartir con ustedes, que dice lo siguiente. Según la publicación, hablando de, por supuesto, Panam Info dice, entre las irregularidades se detectaron pagos de hoteles a sobreprecio y otras facturas que demuestran excesos, así como gastos en ropa carísimas en tiendas de Bogotá y Cúcuta y reportes de alquiler de vehículos. Ahora, vamos a comparar esta desgracia, en el caso de que lo sea, con todas las denuncias que se han hecho sobre el régimen de Maduro. Apenas 24 horas después de haberse conocido esta información de Panam Post, corrijo, no Panam Info, es Panam Post, a menos de 24 horas, pues a través de un comunicado oficial, el presidente Guaidó aseguró que todos los señalados en el caso habían sido separados de sus responsabilidades mientras dure la investigación. Ojalá y esto lo hiciera el régimen. Aquí nos están hablando de transparencia, nos están hablando de responsabilidad, porque no se está negando buenas a primera, porque fácilmente podría salir tomando el guión del régimen de Maduro, el régimen del Estado criminal venezolano, podrían salir a decir, no, eso es mentira, eso es una olla, esos son los bots del gobierno. Aquí no, aquí lo que se está diciendo es, bueno, vamos a ver qué está ocurriendo. Mientras tanto, separamos de sus cargos a estos individuos. Déjenme saber ustedes cuál es su opinión, por supuesto. Y sigo. La BBC de Londres, por supuesto, habla de este tema, lo amplía y dice un golpe a Guaidó donde más le duele, porque justamente uno de los elementos que tenía que ver con la credibilidad era el no estar relacionado con la corrupción. Ahora, fíjese lo que dice esta nota y de aquí tomamos el título para el programa del día de hoy. El gobierno de Nicolás Maduro, y quiero que lo escuchen muy bien, no ha tardado en hurgar en la herida para tratar de rentabilizar el escándalo acusando a Guaidó y a su círculo, y escuchen de qué lo acusan, algo con lo que ni siquiera Panam Post ha hablado, de gastarse el dinero en prostitutas, cito textualmente, el dinero de las operaciones de los niñitos. O sea, resulta que en el JM de Los Ríos no se esté operando, no se les esté haciendo trasplante de médula ni enviándolos a Italia para hacer este trasplante, es responsabilidad supuestamente de los enviados de Guaidó que se han gastado el dinero supuestamente en prostitutas, como le digo. Además dice Bueno, que los implicados son miembros de Voluntad Popular y eso puede alentar el resquemor ya latente en el resto de las fuerzas de la oposición opositora. Por lo tanto, dice la BBC Mundo, y yo estoy de acuerdo con ellos, dice, si no lo hace, es decir, si no se llega hasta las últimas consecuencias, se corre el riesgo de perder la simpatía de quienes creyeron en Guaidó como alternativa al poder corrupto, incompetente que muchos ven en Nicolás Maduro. Otros elementos interesantes, bueno, por supuesto, y ustedes lo conocen, el embajador del presidente, el embajador de Venezuela, nombrado por la Asamblea Nacional Venezolana en Colombia, Humberto Calderón Berti, dijo que justamente manifestó que habían recibido ya hace 2 meses, no es algo nuevo, ya esto se ha venido investigando, por parte de la Dirección de Inteligencia de Colombia, señalamientos de posibles irregularidades, así que muy probablemente esto esté ocurriendo, pero insisto, el hecho no es que esté ocurriendo, el hecho es cómo el gobierno de Guaidó lo está atendiendo bien, lo está atendiendo mal, cuáles son las implicaciones, cuál es la postura de nosotros, porque he visto, insisto, con muchísima reactividad cómo los venezolanos hemos salido a atacar, así como lo están escuchando a Guaidó, a decir es que era de esperarse, son unos corruptos, las mafias corruptas, ya va, pero es que lo importante es que si hay unas manzanas podridas en el árbol,
Hay que ver cómo las quitamos del árbol. El problema es cuando ese árbol está ya podrido, como lo que ocurre con este socialismo del siglo XXI, y termina dañando todos los frutos que hay. Aquí estamos viendo que hay un árbol que significa la Asamblea Nacional Venezolana, la coalición liderada por Guaidó, con todos los problemas, defectos e infiltrados que pueda haber, porque obviamente los hay, y enchufados que pueda haber, que obviamente los hay. Pero lo interesante es ver, siendo el primer escándalo de corrupción que se levanta con Guaidó como presidente encargado de Venezuela, es ver cómo lo están atendiendo y ver nosotros si en efecto y transparencia o si no la hay. Por eso es que he querido presentarles esta hoja de ruta de cara a los medios internacionales. Ahora, fíjense algo interesante. Dice, durante la presentación de la denuncia ante la Fiscalía, el embajador Humberto Calderón Berti anunció que también presentará pruebas de los presuntos actos de corrupción a la justicia colombiana. Y fíjense que dicen acá: vamos a solicitar formal investigación relacionada a las presuntas irregularidades detectadas en el manejo de los recursos para atender contingencias en atención a los militares que se encuentran en la ciudad de Cúcuta. Esto lo señaló un comunicado del despacho de Guaidó. Ahora, fíjense que el régimen de Maduro, ¿qué ha tratado de hacer? Bueno, por supuesto saca a su vocero, uno de los peores voceros que puede tener. Todos son fatales, pero este es peor aún, que es justamente Jorge Rodríguez. Llega este señor con el mayor cinismo de todos y dice: es de tal magnitud su gigantesco entramado de corrupción. Alguien que ha participado del peor despilfarro de toda la historia de Venezuela. De absolutamente toda la historia de Venezuela. No hay parangón en el despilfarro. Los más conservadores hablan de 300.000 millones de dólares que se robó el régimen de Chávez y de Maduro. Otros hablan de hasta 800.000 millones de dólares. Bueno, pues llega este señor que es representante del Estado criminal venezolano y sale con su cara muy lavada a decir que es de tal magnitud el gigantesco entramado de corrupción, es de tal nivel de putrefacción de los hechos directamente perpetrados por Juan Guaidó y la dirigencia de este grupo terrorista, diciendo: la supuesta ayuda humanitaria fue una fachada para enmascarar un gigantesco entramado de corrupción y degradación ética y moral. Esto lo dice Jorge Rodríguez, así como ustedes lo están escuchando. Ya les voy, por cierto, a incorporar todos sus comentarios. Por supuesto, muchísimas reacciones. Luis Almagro también salió al ruedo. Dice también, por ejemplo, algo que tiene aún más, es más cínico de lo que pudiera imaginarse. El Ministerio Público, es decir, el fiscal nombrado por la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, por la Asamblea Nacional Constituyente de Cabello, estoy hablando del fiscal, por supuesto, Tarek William Saab, ahora sí de manera expedita, como no ha ocurrido con ningún caso, ha decidido imputar a los designados por Guaidó por hechos de legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir. Cuando el propio Tarek William Saab ha dicho que las denuncias que posan sobre representantes del régimen de Maduro no se llevan a cabo porque tiene que llevarse adelante una denuncia formal por ante el Ministerio Público con pruebas y todo lo que usted quiera saber. Bueno, pues resulta que acá, con una declaración, con un artículo publicado por Panam Post, ya automáticamente hay imputación a los responsables. Insisto, no estoy diciendo que no hay corrupción, no estoy diciendo que no hay responsables, muy probablemente los haya porque Inteligencia Colombia lo destacó en su oportunidad y además se ha pedido, que aquí quiero hablar otra vez del tema de la transparencia, se ha pedido que haya una investigación totalmente imparcial. Ojalá, insisto, y nosotros pudiésemos hacer exactamente lo mismo. O el propio Guaidó ha dicho que no tolerará ningún mal manejo de la ayuda humanitaria. Fíjense, acá está el punto que les quería decir. Hay dos puntos que les quería sacar o comentar. Dice... Hablando del diputado Marquina, dice: destacó que el presidente de la Asamblea Nacional y presidente de Venezuela, Juan Guaidó, le pidió a una institución independiente y autónoma que no está bajo control de la Asamblea Nacional ni de Guaidó, que hagan las investigaciones para que se determinen las responsabilidades y se sancionen a los corruptos. Insisto,
¿Cuál es el papel ahora? Estoy hablándote a ti y estoy hablándote a ti, a los que están a través de las redes sociales que me están acompañando en este momento. ¿Cuál es el papel que tenemos nosotros como ciudadanos? Exigir, reclamar con justicia que las cosas se hagan como la ley lo indica. Ahora, ¿qué significa reclamar con justicia? Bueno, pues nosotros tenemos que exigir, como en efecto ha ocurrido, que el presidente encargado, Juan Guaidó, que la Asamblea Nacional lleven adelante una investigación seria. Bueno, aquí está. Es decir, ahora lo que hay que esperar es el resultado de la investigación. Si a mí me dicen, bueno, resulta que los enviados por Guaidó han sido apartados de su cargo, la gente de Aid Life Foundation ha salido a dar la información concreta, han pedido a la Fiscalía y a Investigación Colombia que adelanten estas pesquisas para que sea un órgano independiente que lleve adelante este proceso. Bueno, pues, a mi modo de ver, se está haciendo lo que se tiene que hacer. Pero es que ¿cómo es posible que salió de las filas? Pues por supuesto, es que Venezuela es un país que está enfermo. Es que lo he dicho infinidad de veces. En Venezuela, el Estado criminal procuró en todos y cada uno de nosotros que entráramos en procesos irregulares y de corrupción. Todos, absolutamente nadie se salva, porque así sea pagando un gestor, así sea pagándole un bachaquero por una harina pan, pues nosotros hemos caído en esos reforzadores negativos que nos llevan a incrementar la conducta desviada en el país. Entonces, pues no podemos pretender que todo sea el cambio del cielo a la tierra con el cambio solamente de presidencia. Sí va a seguir habiendo corrupción y nuestro papel es atacarla. Y es lo que a mi juicio se está haciendo ahora, porque fácilmente nosotros podríamos, poniéndome en los zapatos de la coalición liderada por Guaidó, hacer silencio, decir que esto es una campaña del régimen de Maduro, como lo suele hacer Maduro por su lado, y dejarlo de ese tamaño. No, están diciendo, investíguenlo, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias. Así que por los momentos considero que nuestro papel debe ser mucho más ajustado a lo que estamos viendo. Agradecer, por ejemplo, a la coalición que lleven adelante esta investigación y pedirle, exigirle que en efecto, si es así, se dé a conocer todo lo que implicó este hecho de corrupción. Pero bueno, ahora sí voy a incorporar los comentarios. Nos dice, yo lo dices correcto, todos hemos caído, porque el fiscal, no te entendí, Yajaira. Matopi dice, este régimen va a inventar y van a sacar falsas pruebas en sus laboratorios, pero obviamente eso es lo que va a ocurrir. Jonathan dice, excelente análisis y crítica con respecto a todos los órganos públicos de Venezuela. Todo está corrupto en ese estado criminal. Patricia dice, si es verdad lo que estás diciendo, nos corrompimos todos. Yo por eso me fui, no quise continuar en un sistema podrido. Es que les cuento, en mi caso, hablando de corrupción normal, con mi hija recién nacida, la que es mayor, ya tiene 9 años, estoy hablando que fue en el 2000, ya para el 2002 sería. Imagínense, todavía la crisis, en el 2010, sería para el 2012, la crisis no era como la que se vive hoy día. Ya no se conseguía leche para poderla alimentar, y ella pues pedía su tetero, pedía su biberón, como le llamen ustedes, y no teníamos cómo darle su alimento. Bueno, pues no me quedó otra opción que conseguir, y lo digo con mucha vergüenza, pero yo tengo que ser transparente también. Conseguí un vigilante de una farmacia en Venezuela, que no voy a decir el nombre de la farmacia, y le tenía que pagar los potes de leche en polvo 2 o 3 veces de lo que costaba realmente. Pero mi necesidad de sobrevivencia, ustedes recordarán cuando hablábamos hace años de la pirámide de Maslow, que nos íbamos de lo máximo que tenía que ser el punto de autorrealización hasta lo mínimo que era cubrir las necesidades fisiológicas. Bueno, estábamos en lo mínimo, ahora mucho peor, cuando decíamos aquí lo que me interesa es vivir. Por eso es que cuando me dices que los venezolanos no son valientes o no salen a defender la democracia, pero ¿cómo vas a defender la democracia si tú primero lo que tienes que tratar es de sobrevivir? Cuando tú estás luchando contra un sistema que lo que quiere es asesinarte. Obviamente, lo primero que tienes que hacer es conseguir la medicina y el pan que te vas a llevar a la boca. Después verás si luchas por la democracia, por los derechos civiles, por lo que sea. Lo importante es sobrevivir. Entonces, así como en mi caso, estoy completamente seguro que ustedes también han vivido este tipo de situaciones. ¿Fui corrupto en ese sentido? Pues por supuesto que sí. No hay justificación para hacerlo. Es una respuesta natural, pero no hay justificación. Por eso es que no es tan sencillo ni siquiera pensar en la entrada masiva de asistencia médica
básica y alimentaria. ¿Por qué? Porque es que ya ese mecanismo de defensa nos ha llevado a tal punto en el que nos llegaron 5 kilos de harina pan. Bueno, voy a vender 4 para ver qué cosa me compro. Uno dice, pero por Dios, es la visión del vivo bobo. No, es la visión que, lamentándolo mucho, generacionalmente lograron meter en nuestra conciencia. Por eso es que el proceso de la limpieza y a quien le toque liderar la reconstrucción del país va a ser muy fuerte para esa persona. Prácticamente va a entregar su vida porque se va a conseguir con una sociedad que no quería la dictadura, pero que no estaba acostumbrada a vivir en algo que no sea un estado criminal. Cuando entendamos que todo tiene que pasar por su justa dimensión, incluyendo los precios, incluyendo el respeto por el otro, pues vamos a comenzar a entrar en conflictos sociales. Es decir, el país no se acomoda una vez que caiga Maduro. El país está lo suficientemente deteriorado. Como decía mi querida amiga, decía, ya no es un país, ya no es una nación, un territorio gobernado por mafias. Pero bueno, sigo adelante. Voy a incorporar, como les prometía, todos los comentarios. Gracias por estar allí. Dice Miguel, claro, los chavistas tú les dices que Guaidó se robó las cajas del club y los chavistas le creen todo porque como ellos... Bueno, y no es que sean sin cerebro, yo te lo pongo de esta manera. Gente que se ha adoctrinado. Conozco chavistas, personas que no tienen acceso, por ejemplo, al cable o a las redes. Y bueno, esta gente te está viendo las 24 horas. La basura que te colocan el Sistema Nacional de Medios Públicos. Por ahí dice Yolo, se está formando una matriz de opinión no muy favorable y por supuesto el régimen ahora toma esa situación como para decir que no somos los únicos. Correcto, por ahí se van. Correcto, esa es la justificación que está teniendo el régimen. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar nuestras redes. Es en este preciso instante decir, bueno, Guaidó, nosotros creemos en ti, vemos que le has pedido a investigación a la Fiscalía en Colombia que lleva adelante esta investigación. Eso sí, queremos que nos den toda la información completa y que se castiguen los responsables. Mientras que eso se haga, hay que aplaudirlo. No por el hecho de que hubo la corrupción, sino por el hecho de que a pesar de que venimos de un país totalmente corrompido, apenas la primera vez que se habla de un proceso de corrupción en contra del presidente Guaidó, que realmente es en contra de su equipo, ergo sería de él mismo, pues por supuesto, de buenas a primeras ya aparece diciendo, ok, una investigación independiente para salir adelante y para saber qué fue lo que verdaderamente ocurrió. Yo lo dice sí, pero como están criticando algunos, que nuestro presidente y Calderón Berti lo sabían y no lo dijeron. Bueno, según lo que entendemos ya se venía coordinando con Inteligencia Colombia, la Dirección de Inteligencia Colombia, y que los periodistas de nosotros están iguales que los del régimen se están formando. Dice, hay malos igual para dañar la imagen de Guaidó, no han llegado al poder, los políticos son de lo peor, nos comentan. Voy un poco más arriba, creo que no tenemos comentarios por acá, sigo más abajo, ya me voy al por supuesto al Facebook Live. Nos dice Bella, nos dice, todo esto es un trampolín de oro para que el G2 cubano aproveche para crear más distracciones y acusaciones en contra de Guaidó y limpiar y depurar a su entorno. Totalmente de acuerdo. ¿De qué descaro tan grande? El de Jorge Rodríguez, dice, cada ladrón, dice Miguel, juzga por su condición. Matopi dice, con esta noticia el narcorrégimen le va a sacar punta a lo de los fondos, pero les digo algo, le saca punta si ustedes y yo no hacemos lo correcto. Aquí viene un trabajo importantísimo, aquellos comunicadores alternativos o aquellos, vamos a quitarnos la palabra comunicadores alternativos. Todo aquel que tenga el acceso a las redes sociales y que te tenga una cuenta en Instagram, en Twitter, en Facebook, etcétera, tiene también un deber para con su nación. Porque si nosotros debilitamos lo que se ha venido trabajando por debilitarlo sin fundamento, estamos dañando profundamente nuestro futuro, no el de los líderes opositores. Insisto, no estoy hablando de no criticar. Si estos tipos son unos corruptos, y repito el nombre para que no se nos olvide, es indispensable, Rosana Barrera y Kevin Rojas, estos señores tienen que pagar las máximas consecuencias. Son miembros de Voluntad Popular. Estos señores tienen que ser expulsados del partido. Estos señores tienen que ir a la cárcel de ser declarados culpables. Eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, ¿qué es lo que no podemos aceptar? Que un Jesse Chacón,
que a ver, ¿quién es más? Rafael Ramírez, que los hermanos Rodríguez. Por ejemplo, Jorge Rodríguez, hablando de que se lo gastan en hoteles, etcétera. Ustedes saben que yo he sido uno de los principales periodistas que ha hablado de la presencia de los hermanos Rodríguez en Guayana, que se quedan en el Eurobuilding, que es el hotel más, digamos, mejor equipado, no voy a decir más fino, pero mejor equipado de la ciudad de Guayana, quienes se han quedado y tienen prácticamente la mitad del hotel reservado, que bajan a comer sushi, el plato más caro, todas las noches. Es decir, esta gente sí se da la gran vida, y ustedes lo saben porque le hemos venido siguiendo la pista. Ahora viene este señor a tratar de cambiar la imagen y decir, ahí vieron que es que no somos nosotros, es que esta gente es lo que quiere. Por supuesto, un mensaje que va orientado a que nosotros desistamos en el apoyo que le hemos dado hasta ahora al presidente Guaidó. Sigo adelante a ver sus comentarios. Dice, mañana llega Bachelet, es que vamos a hablar de este tema, y si ya papi está soltando el ganado. Ricardo dice, hace mucho no coincido contigo, entre apagones y velas ya ni verte puedo, ¿no? Dice Ricardo Rodríguez. Bueno, por lo menos estás acá en este momento. ¿Por qué el fiscal no sé qué significa? Es correcto, todos hemos caído. Sigo adelante, no quiero dejar a nadie por fuera. Nos dice Rabarco, pregunta, ¿cómo hace el gobierno de transición para ejercer justicia sobre muchas personas que de ser verdad la corrupción? Bueno, fíjate, qué buena pregunta. Si están fuera del país, y entendiendo que, por ejemplo, el gobierno de Guaidó es reconocido por Colombia, por Brasil, por Estados Unidos, por tantos países, en más de 50 países, ellos pueden pedirle a estos gobiernos que ejerzan la investigación y que lleven adelante hasta las últimas consecuencias, las detenciones, etcétera. Y es lo que está ocurriendo en Colombia, así que sí está funcionando. Ahora, si ocurre en Venezuela, es más complicado porque no tenemos la vía operativa para poderlo hacer. Sin embargo, algo que también me ha gustado enormemente y me lo dejó mi productora en el guión del día de hoy, que decidí imprimirlo para compartirlo con todos ustedes, tiene que ver con que la Asamblea Nacional, pues bueno, ante tal realidad ha decidido nombrar a un Contralor de la República, algo que se había pedido. Pues bueno, finalmente la Asamblea Nacional va a nombrar a un Contralor de la República. Es fundamental que se lleve adelante una Contraloría y que al menos pueda ir estableciendo los responsables, aunque en el momento no se pueden llevar a prisión o a un juicio. Pues bueno, cuando corresponda así se hará. Fíjense que dice, nuevo Contralor. La Asamblea Nacional de mayoría opositora aprobó este martes 18 de junio un acuerdo en el que se establece la creación de una comisión especial para nombrar a un nuevo Contralor. Juan Guaidó, presidente del Parlamento y encargado de Venezuela, reveló, dice a efecto cocuyo esta nota, que la designación del Contralor General busca no cometer el mismo error y ser más eficaces en el manejo de recursos. Otra vez vamos al punto. Les he demostrado en la práctica cómo el gobierno de Guaidó está respondiendo ante esta crisis. No es mi opinión, yo estoy compartiendo lo que está en los principales medios de comunicación. Por supuesto, ante una sesión irregular, esto sí hay que destacarlo de nuevo, una sesión ordinaria llevada a cabo este martes que transcurrió en medio de irregularidades. Bueno, por ejemplo, se registraron 4 cortes eléctricos en la Asamblea Nacional, en el hemiciclo. Además, los medios de comunicación tuvieron que forzar su ingreso nuevamente con la ayuda de algunos parlamentarios, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, con equipo antimotín, intentaron bloquear el acceso de los periodistas, como ha sucedido desde mayo. Sigo más adelante, nos dice Yajaira, ¿por qué Tarek tiene que denunciar por corrupción? ¿Es el fiscal de ese gobierno corrupto? Pues por supuesto, simplemente porque es parte de una campaña, de una estrategia para rentabilizar, para capitalizar esta crisis que se está viviendo en torno a lo que podría ser la corrupción. Yasuni dice que está totalmente de acuerdo conmigo, que bueno. Voy más adelante, Patricia dice, claro, y tenías que comprarlo con los bachaqueros. Jonathan dice, felicitaciones, excelente análisis, por eso siempre estoy pendiente de tu programa, muchísimas gracias. Neira dice, es una oportunidad, Guaidó, qué buen punto, para dar la buena lección a todos aquellos que quieran seguir con la corrupción, aún después del cese de la usurpación. Totalmente
totalmente de acuerdo. Voy a transmitir el juego de Venezuela, nos están diciendo por allí, voy a estar pendiente. Patricia dice, claro, la ley de la supervivencia, y eso es lo que está pasando actualmente, que la gente no piensa en los demás, solo en sobrevivir. Se acomoda cuando se cambia la mentalidad. Yajaira dice, a todos nos toca limpiarnos de la corrupción que nos sembraron. Patricia dice, el daño social y cultural es peor que el económico, el político que se hizo o que le hizo este régimen al país. También nuestra queridísima Maya Fernández está con nosotros. Jonathan dice, excelente análisis, felicitaciones, gracias a ti. Matopi dice, con esa noticia el narcorrégimen le va a sacar punta, ya se los decía, de los fondos. Sigo preocupada por el tiempo que le queda a Guaidó en la Asamblea Nacional. Luis Tinedo también, un abrazo Luis, bienvenido. Nos saluda también, dice, excelente explicación de lo que realmente ocurre en Venezuela. Yajaira dice, ¿qué tiene que ver? Bueno, ya les había comentado. Voy más adelante, nos saludan desde Maracay. Neira dice, ¿y saben de cuánta cantidad de dinero se trata el hecho de corrupción? Aún no tenemos la información concreta, de unos cuantos miles de dólares. Hasta ahora que yo sepa no se habla de millones, pero aún así sean $1,000, ya se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias. Nos dice Rabarco, es la perfecta oportunidad para que la coalición marque la pauta para un futuro, correcto. Y dice Bachelet, no debió haber llegado sin haber hecho la liberación de los presos políticos. Bella dice, pero qué incoherencia, el régimen siempre negó la ayuda humanitaria y ahora van a ser los jueces. Pues sí, para que veas las ironías de la vida. Voy ahora con el Facebook Live con todos ustedes, no los voy a dejar por fuera como nunca. Ivonne con nosotros dice, buenas tardes Vladimir, un saludo para todos. Por cierto, Ivonne ha estado muy pendiente de la visita del presidente Donald Trump, que está acá en la ciudad de Orlando. Mientras ustedes y yo estamos conectados, pues el presidente Trump está hablando desde el centro de la Florida. Teófilo Sánchez con nosotros, nos saluda desde Lima. Arsenia Prieto también, Mónica Salazar, Peter Vontal dice, Salmo 128, felices los que honran a Jehová, que siguen sus caminos, disfrutarás del fruto de tus labores, serás feliz y prosperarás. Dice, el pueblo cubano y mexicano no prospera porque adora un ídolo, la santería, y dice católico bajo maldición. Bueno, muchísimos comentarios, bien largo. Los que quieran revisar, acá está el comentario de Peter. El Facebook Live. También con nosotros mi queridísimo hermano, colega y amigo Ignacio Frenhagen desde Buenos Aires, Argentina. Yura Tirado, Mónica dice, buenas noches Vladimir, nada me sorprende del régimen criminal, hace rato perdí la capacidad de asombro. Charlie Stanford también. Joel Ortiz Frías dice, saludos hermano desde Higuerote, muy buenos tus programas, muchísimas gracias por estar allí. Rosmary Sanzano también nos saluda desde Puerto Cabello en Venezuela. Arsenia dice, yo en Guaidó sí creo, pero las personas que tienen a su alrededor son los que quieren acabar con Guaidó. Todos se lo dijimos y la verdad es que eso se veía venir. Y ahora, ¿quién le pone el cascabel al gato? Espero que sea, en este caso, Fiscalía Colombia. Sigo adelante, Ivonne Aristigueta dice, ese régimen nunca denuncia todo lo que se han robado ellos, pero ahora se dan golpes de pecho cuando han defalcado a todo un país. Son unos cara dura. Por ahí Lina Escobar con nosotros, bienvenida. Joel dice, creo que pensaron que Maduro saldría en abril del poder y nadie se iba a fijar en su robo, pues tal vez pudo haber ocurrido. Que paguen, yo sigo con Guaidó, no más corrupción. Guaidó también al bate, debe sacarla del estadio, pues debe limpiar la casa de dentro para afuera. Arsenia dice, ustedes... todos saben que así le hicieron a Capriles, era el único que tenía el pueblo, o que tenía pueblo, así sucede con Guaidó, tiene a todo el pueblo con él, y eso y la MUD no le gusta porque pues no cerremos los ojos, dice Arsenia, que en Colombia... En Estados Unidos están haciendo cosas que no se debería hacer. Guaidó nunca ha nombrado al señor Trump, que ha sido el único presidente de los Estados Unidos que nos ha querido ayudar. Y yo me pregunto, ¿por qué? Nos dice Arsenia Prieto. Isabel Graterol nos saluda como siempre desde Mallorca. Berta María Araujo con nosotros. Yolanda Lista. Isabel dice, no sé si sabes que están dando una noticia de enfrentamiento en la frontera. Claro que sí. Ya van 10 muertos en la frontera en las últimas horas y por enfrentamiento justamente con bandas
criminales, con grupos paramilitares, con grupos guerrilleros, con grupos terroristas que están en la frontera colombo-venezolana. Sigo adelante, nos dice Andrés Freites, eso es correcto, la mentalidad, valores, la gente es carente de valores, amigo, dice eso es fácil, un escándalo tapa otro, pura distracción. Sigo adelante, Yolanda dice totalmente de acuerdo con tu análisis. Si me dan un segundito que se me fue, aquí lo tenemos. Buenas tardes, buenas noches desde Maracay, nos saluda Isabel Aguilar. Tania también con nosotros, María Eugenia Hernández. Ángel Rodríguez dice hola, ¿y qué cuentan los sátrapas de Miraflores del desfalco del erario nacional realizado por ellos o están padeciendo demencia alemana? Bueno, fíjense algo que les voy a contar justamente del desfalco. Esto es un escándalo que también ha salido en los principales medios de comunicación, pero quiero arrancar por uno que no ha tenido tanta fuerza. Mientras que el fiscal de el fiscal de Diosdado Cabello, Tarek William Saab, aliado de la dictadura, forma parte de la dictadura, mientras él habla y acusa a Guaidó por supuestos hechos de corrupción, Maduro, escuchen bien lo que les voy a decir, la gente se está muriendo en Venezuela, ustedes lo saben. Mientras eso ocurre, Maduro borró de un solo plumazo 3.000 millones de dólares de la deuda cubana. Así como lo están escuchando, 3.000 millones de dólares de la deuda cubana. Él decidió, de buenas a primera, compensar esta cantidad, 3.000 millones de dólares, por supuestos productos y servicios suministrados por parte de la dictadura cubana, del Partido Comunista de Cuba, de lo que fue Raúl Castro, de lo que fue Fidel Castro y lo que ahora es Miguel Díaz-Canel, a Venezuela. Supuestamente ellos suministraron el equivalente a 3.000 millones de dólares. Y lo más trágico de todo este asunto es que esta cantidad de estos productos y servicios suministrados a Venezuela incluye supuestos minerales que no son producidos en Cuba, que no son extraídos en Cuba. Resulta que con varias investigaciones, entre ellas el efecto Cocuyo, ha hablado de este tema, la patilla, entre otros, pues se determina que los cubanos estaban metidos hasta la coronilla en PDVSA Industrial, en Minerven, qué casualidad con el tema de oro, que es algo que está también sobre la mesa, en dotación de hospitales, los 3 primeros rubros totalmente destruidos en Venezuela, en suministro de barras de acero y de cemento, desde Cuba a Venezuela, así como lo están escuchando, de servicios de telefonía y aéreos. Aquí está, aquí es donde está la verdadera corrupción. 3.000 millones de dólares. Y esto no es nada comparado con lo que ha ocurrido, con lo que se ha perdido con el régimen de Maduro. Las manos metidas hasta el tope por parte de los cubanos con contratos que ya ustedes lo conocen, han estado en manos de Cuba. Ahora, no solamente eso, también sabemos lo del entramado de corrupción para sacar las reservas de oro de Venezuela, ya las pocas, porque les confieso, yo creo que ya no queda absolutamente nada. Por ahí nos comentaban lo del tema de los muertos, como les decía, van al menos 10 muertos por enfrentamientos en zona fronteriza en Venezuela. Pero bueno, fíjense que The Wall Street Journal publicó una nota hablando sobre las 7.2 toneladas de oro que vendió Maduro en África. Ustedes recordarán que denunciábamos lo que significaban estos supuestos vuelos comerciales por parte de aerolíneas rusas a Venezuela, donde pues ¿quién iba a viajar? Caracas, Moscú, Caracas, absolutamente nadie. Pero resulta que sí, es un avión que se va muy cargado, que hay que hay que estibarlo de la manera correcta, porque el cargamento es nada más y nada menos que oro. Se van hasta Uganda desde Caracas, y desde Uganda hacen puente a través del contrabando para llevarlo a países del Medio Oriente, entre otros Turquía. Tanto así que ya Uganda venía persiguiendo estos cargamentos y logró dar porque salió, si mal no recuerdo, 3.4 toneladas de oro en un primer cargamento. Ese sí logró llegar hasta Turquía y lo están vendiendo muy por debajo del valor comercial. Y el segundo cargamento, que llegó 2 días después, sí logró ser detenido por cuerpos de inteligencia de Uganda. Pues bueno, 3.6 toneladas de oro.
que estaban, por cierto, troqueladas con el sello del Banco Central de Venezuela, como rasgadas, trataron de borrar el sello, incluso reservas de oro de 1940 que estaban en las bóvedas del Banco Central de Venezuela, y que eso sí es contrabando, eso sí es traición a la patria, eso sí es asociación para delinquir, y pare usted de contar. Por eso es que cuando titulábamos decíamos que mientras Maduro se encarga de decir y desdecir lo que ocurre en Venezuela, pues hay una economía subterránea global que es la que realmente está soportando al régimen de Maduro, porque podrá haber sanciones y todo lo que ustedes quieran, pero hay países inescrupulosos que no les importa para nada seguir financiando al régimen de Maduro con tal de sacar, pues por supuesto, el mejor provecho a esta tragedia. Ahora, antes de cerrar, por supuesto, la gran noticia el día de ayer fue la liberación del diputado de Voluntad Popular, Gilbert Caro, y no solamente la de Gilbert Caro, sino además se escarcelaron a los presos políticos Melvin Farías y Junior Rojas. Ambos tenían 1 año y 2 meses encarcelados. Por supuesto, esta es la antesala, lo que se espera mañana sea la visita de Michelle Bachelet, quien es la alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos. Están limpiando casa, el efecto de la puerta giratoria, sacan a unos cuantos, mientras, por ejemplo, ya le dictan ya la medida definitiva de privativa de libertad al asistente de Juan Guaidó, Roberto Marrero. Esto está ocurriendo, siguen, por supuesto, deteniendo gente, pero por supuesto el show era necesario porque, particularmente en el caso de Gilbert Caro, pues no se sabía absolutamente nada de este diputado. Se dice que logró ser liberado a través de la mediación del Grupo de Boston. El Grupo de Boston, el cual no hemos hablado acá, no es un grupo nuevo, es una comisión de la Asamblea Nacional que fue creado en mutuo acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y el de Venezuela entre el 2002. Funcionó con mucha fuerza hasta el 2005, pues ese grupo ha seguido activo. La OEA también financia este grupo. Este grupo se encuentra acá en los Estados Unidos y pues en definitiva lograron la liberación de Gilbert Caro, de Melvin Farías y de Junior Rojas, una medida tomada en la antesala de la visita de Michelle Bachelet a Venezuela. Por cierto, va a estar Bachelet entre el miércoles y el viernes, y aún Guaidó ni la coalición liderada por Guaidó, del presidente encargado de Venezuela, tiene información alguna de la agenda. Pero bueno, por ahí dice, ay, ¿quién dará un parado todo eso? Ahí es donde estamos trancados. Ricardo dice, elegimos porque en política todos elegimos a Chávez, o elegimos Chávez y le permitimos que se reeligiera 2 veces, las veces que quiso, gracias a la podrida oposición que también nos engañó. Yo lo hice, y digamos que lo de Jamaica, eso es correcto, toma control total de la refinería de PDVSA y se queda con las acciones. Chacín dice, bueno, estos individuos, voy a parafrasear, no tienen límites, desvergonzados y cínicos. Dios mío, uno ya perdió el poder de asombro con esta gente. Bueno, ya nos quedan pocos minutos acá en el programa, sobre todo por nuestra acostumbrada transmisión en América es Noticia. Quiero agradecerles a todos por estar tan activos el día de hoy, por apoyarnos, a aquellos que nos están viendo a través del Facebook Live. Aunque nos vamos fuera del aire, les pido, apóyennos compartiendo el programa con sus amigos, con sus familiares. Van a share, pueden colocar compartir en grupo o enviarle a un amigo, pues de esa manera podemos ampliar este foro de discusión como todos los días. Así que bueno, les espero Dios mediante el día de mañana. Les aviso de una vez, mañana vamos a salir, Dios mediante, a las 6 de la tarde. En la mañana voy a las 8:30, como de costumbre, con mi querido colega y amigo Sergio Novelli, a través de su programa por VPI Televisión. Eso es a las 8:30. A las 10 de la mañana voy con Radio Chévere, con mi querida colega y amiga Gaby Patiño. Y luego a las 6 de la tarde, adelantamos 1 hora los miércoles y los jueves, vamos al aire a través de América es Noticia. Así que, como siempre les digo, que Dios me los bendiga, se les quiere, se me cuidan y nos despedimos. Será hasta mañana.